Queridos hermanos, estamos en nuestro curso sobre la meditación de la vida. Ya hemos visto varias cosas, especialmente en la sesión anterior, en la segunda parte de nuestras reflexiones. Nos detuvimos bastante en el método como tal, o sea, de qué se trata la meditación de la vida. Vimos cómo teníamos que tener una materia, un acontecimiento, íbamos a meditar sobre una persona, etc. Dimos varias posibilidades que son muchas. Es la vida, que está llena de cosas, digamos, que tenemos que poner en relación con Dios. O sea, el Dios vivo nos llega a nosotros a través de lo que estamos viviendo. Y eso lo hacemos materia de nuestra meditación. Distinguimos el proceso de discernimiento, o sea, yo busco la voluntad de Dios, las puertas abiertas, las puertas entreabiertas o cerradas, ¿no es cierto? Hago un discernimiento y digo, esto me parece lo que Dios quiere de mí. Es un proceso más reflexivo. La meditación es otro aspecto, va por otro carril. Es esto que yo estoy viví, quiero ahora meditarlo, o sea, detenerme, gustarlo. Porque es el Dios vivo, el Dios que me ama, que me quiere, que me sale al encuentro. Y yo quiero encontrarme con este Dios que me requiere en el amor y darle una respuesta de amor. Eso es la meditación. Es lo que nos ocupa en este curso. Hay que distinguirlo, insisto, con el proceso de discernimiento, que es muy importante también, y que no debemos de ninguna manera separarlo de esto otro. Son dos realidades del mundo, de la fe práctica, llamémoslo así, que tenemos que profundizar cada una y que tienen ciertamente relación muy estrecha, ¿ya? El padre Kentenich nos presenta o nos ofrece algo especialísimo, que él lo descubrió, entre comillas, con las hermanas marianas. En los primeros cursos hacía terciados, y en uno de esos terciados se trataba la vida de cada una, y ahí surgió algo, se los leo mejor para que vean ustedes mismos cómo lo explica el padre. Dice, la novela de mi vida, en alemán Lebensroman. Yo le puse el mi vida, no de la vida, sino que se trata, yo creo, de la novela de mi vida. ¿Qué significa? Es una expresión interesante que se instaló en nuestro lenguaje. Surgió en el tiempo en que las hermanas, durante los terciados, revisaban nuevamente toda su vida. En la medida que me concierne, surgió de la reflexión siguiente. Así como es el hombre actual, lleva en sí un cúmulo de experiencias, algunas conscientes, otras inconscientes, que no han sido elaboradas. Surgió entonces la idea, tenemos que luchar con todos los medios para lograr una integración de la personalidad. O sea, están viendo la vida, revisando la vida, pero en mi vida ha habido muchas cosas, como dice el padre, que están ahí, que anidan y que hay que de alguna manera sacarlas a flote, elaborarlas. De por sí se trata ahora más intensamente de la personalidad y de su desarrollo. Integración hacia abajo. Habla de una integración hacia arriba, hacia Dios, hasta llegar a un encuentro con el Dios vivo, pero también de mi personalidad, lo llama hacia abajo. A ser purificados, clarificados, penetrados por Dios, de elevar, dice, nuestra calidad moral, llenarnos de alma.
Y en otro lugar, en el mismo texto, son textos que el Padre los tomo de cosas que les dijo a nuestros seminaristas en Illo Tempore. Se trata de volver a gustar, a saborear toda la vida. O sea, ya no se trata de esto en concreto. Ahora tengo un conflicto, voy a meditarlo, voy a sopesarlo, a trabajarlo, sino que de toda la vida. Así nacieron más tarde formulaciones como la de nadar. ¿Dónde? En el mar de las misericordias, pero también en el mar de las miserias, de las misericordias de Dios, nadar en las misericordias de Dios. O sea, yo veo mi vida, recorro mi vida y nado ahí en los regalos, en todo lo que me ha dado Dios, en todo lo que yo he vivido, por así decir, gratificante, pero también lo encuentro a Dios en mis miserias. Y nadando en mis miserias, o sea, tomando conciencia en mis miserias, yo nado en la misericordia de Dios. Antes que nada, se debe trabajar en comprobar cómo Dios se ha manifestado como Padre con nosotros, por todo lo bueno que nos ha regalado, por las buenas disposiciones que vivimos en nosotros, por las miserias, las desviaciones que existen en nuestra vida, que por cierto, luego, en este recorrido, ¿no es cierto?, por la historia, surgen por sí solas. Es bien claro lo que dice el Padre, lo que propone. Hizo una experiencia que la mantuvo en los institutos, normalmente en las federaciones, no sé si en todas las federaciones, estoy seguro que en la Federación de Madres sí que está presente. Vamos ahora a abordar esta temática, la novela de mi vida. Es una novela, no es una tragedia, no es el drama de mi vida, tampoco es la comedia de mi vida. Es la novela, y ahí hay una palabra, ¿no es cierto?, que de alguna manera indica que hay algo misterioso detrás. En todo caso, una novela de amor. ¿De quién? Del Dios que me ama, que me busca, que me sale al encuentro. Y de mi persona, que salgo al encuentro de Él, o me corro, digamos, le saco el quite. Así hay un juego de amor entre Dios y yo. Dios me habla por las cosas, por lo que vivo, pero también me educa, me va encauzando. En la medida que yo me dispongo, ¿no es cierto?, me va apostando caminos. Esto es bien importante para el Padre Kentenich. Dios está trabajando conmigo, Dios es el que me quiere conquistar, ¿eh? Y yo tengo que responderle porque no me va a obligar, digamos, un trato de amor el que quiere establecer conmigo. Y Él tiene conmigo un proyecto, tiene para mí, digamos, una misión. Dicho en otro contexto, ¿no es cierto?, Él me da un lugar propio en el cuerpo místico de Cristo. Yo soy original. Y eso quiere el Señor que yo lo descubra, viendo mis talentos, por la manera de reaccionar, por lo que yo observo y me dice el tiempo, por todo ese conjunto de cosas, en el cual por lo demás está Dios como actor principal de esta novela, ¿no es cierto?, como protagonista, y estoy también yo, y está también el demonio. De nuevo, es una novela misteriosa también, porque hay personajes, ¿no es cierto?, que hay que ir identificando en todo aquello que va sucediendo a lo largo de mi vida. En todo caso, se está urdiendo una trama, y ocuparme de la historia de mi vida significa descubrir la trama de mi vida, esto que se va entretejiendo, como decía, con estos actores, hasta que yo llegue a la convicción: Dios me quiere, me da esta tarea, y Él me va forjando, me va abriendo puertas, me va cerrando puertas, y eso yo tengo que descubrirlo en un proceso básicamente de discernimiento. Hay que ver o tomar en cuenta una vez más que no es un proceso
simplemente en que yo voy a ver la novela de mi vida como un historiador, que voy a tomar papel y lápiz y voy a escribir una novela, una biografía mía. No se trata de eso. Se trata acá de descubriendo, digamos, en el claro oscuro, en esas cumbres y a veces abismos, digamos, en todos esos periodos que yo he ido recorriendo a lo largo desde que nací hasta ahora, Dios me ha querido decir, mira, yo te quiero y te quiero para esto. Tu vida tiene un sentido muy importante. Es una novela de amor, de acción a veces, ¿no es cierto? Y a veces una novela pacífica, pero a veces una novela bien movida. Y el Dios, a través de este paso, me quiere hacer tomar conciencia de que yo tengo un sentido de vida. Y que hay alguien que está sobre todo y que siempre como decía en el texto que le leí, ya sea en mis misterios gloriosos, gozosos, en mis glorias y mis miserias, digamos, ese Dios está trabajando conmigo. Tal vez pueda ayudarnos a captar lo mejor posible lo que es esta novela de mi vida, la parábola del hijo pródigo. Ahí está resumidamente, ¿no es cierto?, la novela de la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo podría relatarnos, ¿no es cierto? Yo vivía en mi hogar, nosotros éramos 2 hijos y teníamos de todo, pero yo era un poquito más la oveja negra y que quise tener libertad y me fui, le pedí al papá que me diera lo que me correspondía de mi herencia y me fui y me pasó esto y esto y esto otro y hasta que estuve con que estar ahí casi comiendo la comida de los chanchos, digamos, de los puercos, y después la vuelta, un cambio, ¿te fijas? El hijo pródigo relata su vida, esa parábola relata, es la novela de su vida. Bueno, yo también tengo una novela de mi vida. Eso es lo que quiere el Padre que entre. El hijo pródigo descubrió a Dios en la realidad, lo que le iba pasando. Y eso que iba pasando tenía momentos especiales, ¿no es cierto? Cuando decide irse, cuando está ahí en la miseria, digamos, y después cuando se encuentra con el Padre. O sea, son momentos, ¿cómo lo llamamos eso nosotros? Los hitos de mi historia, de mi novela. Acá el Padre nos propone varios pasos. Se trata de escribir, como decía, no una biografía, no, nada que ver. Se trata de ir a la luz de la fe, qué me pasó, qué sucedió, qué estuvo tramando Dios. Lo primero es hacer una cronología. O sea, una cronología no detallada tampoco, digamos. Las cosas centrales están más o menos siempre presentes. Escribir la cronología, mi niñez, mi juventud, mi etapa de adulto joven, etcétera, etcétera. Y segundo, visualizar los hitos, los momentos de gracia especiales, de encuentro con este Dios. Esos hitos pueden ser muy distintos, digamos, cuando yo me encontré con alguien que me llevó a Schoenstatt, por ejemplo, podría ser un hito. Podría ser un hito, un pecado grave que cometí y que me dio un vuelco de la vida, digamos. Bueno, los hitos, como en Schoenstatt, los hitos, pero en este caso de la novela de mi vida. Y una vez que ya he tenido ese panorama más o menos claro, trato de desentrañar qué trama tiene esta novela. ¿Cómo se une todo esto? ¿Qué quiere realmente Dios conmigo? Y Dios me ha hablado, digamos, ya por lo que yo soy, por mis tendencias, me ha hablado por las cosas que me van sucediendo y que yo voy respondiendo, ¿no es cierto? Voy descubriéndome a mí mismo de alguna manera en las tareas que voy asumiendo o rechazando. Yo tengo que hacer un discernimiento que nosotros llamamos búsqueda del ideal, ¿no es cierto? El ideal personal, el ideal de matrimonio, donde digo, esta es mi misión. Esto es lo que Dios quiere conmigo. Y Él me va a seguir mostrando cómo hasta ahora lo ha hecho, hacia dónde va, hacia dónde quiere llevarme, qué quiere que yo entregue,
como persona, donde esté inserto en mi realidad matrimonial, laboral, comunitaria. El cuarto punto es ya adentrarnos en esta otra dimensión, que es meditar los pasajes centrales de esta novela, reconstruirlos, gozarlos de nuevo. El Padre usa, si se trata de cosas duras, dolorosas, elaborarlos, digamos, hasta encontrar a Dios en eso que fue un golpe de destino, una enfermedad, un quiebre, tantas cosas que nos han dolido muchas veces. Entonces, ahí entramos en propiamente lo que estamos tratando en este curso. Pero ahora en este contexto, yo escribí la novela de mi vida. Yo penetré en lo más posible, en la fe siempre, este encuentro, esta historia, esta trama, esta urdiembre que fue dándose, ¿no es cierto? Y donde yo, aquí está la mano del Padre. Y cuando yo le fui respondiendo a Dios, cómo veía que Dios me daba de nuevo. Cuando yo caía y yo sentí que Dios me sacó a flote de nuevo. Ahí empieza la meditación ya de mi vida, pero ahora en el contexto de esta novela. Ya no veo solo las cosas concretas, voy a meditar sobre esta persona, voy a meditar sobre este desafío que tengo. Eso tengo que hacerlo también. Pero acá estoy nadando, como dice, en el mar de la misericordia que Dios me ha demostrado, me ha hecho vivir a lo largo de mi existencia. Es algo bien fuerte, muy, muy lindo y difícil. Y aquí quiero pasar a otra cosa que yo quisiera recomendarles mucho, es que esta nueva posibilidad lo hagan como matrimonio los que están casados. Porque fíjense, esta historia mía, en un momento, Dios me muestra que hay otro protagonista, que no solamente estoy yo en primer lugar acá, Él, por de pronto, ¿no es cierto? Pero después de Él estoy yo. Pero llegó un momento en que Dios me demuestra, mira, yo te regalo a alguien muy especial, con lo cual voy a seguir contigo la historia. Pero ahora, tal como yo en esta otra persona que te doy, te regalo, quiero con los dos seguir haciendo historia. Yo voy a hacer de ustedes un solo cuerpo, decimos, ¿no es cierto? Voy a hacer una biunidad, inseparable. Y van a seguir haciendo historia juntos. Pero ahora, con la cosa genial, que tú y esa persona, los dos, son uno. Pero son dos de una misma causa, por así decir. Y yo los voy a tratar a ustedes no como uno, como dos. Por cierto, siempre a cada uno en forma personal, pero nunca a ese solo. Eso es lo que nosotros llamamos, cuando se ha sacado de la meditación de mi historia, en mi novela de vida, que Dios me quería con esta persona. Y que yo tengo que santificarme con esa persona. Y que tengo que sufrir y gozar con esa persona, no solo. Ese es el regalo inmenso. Ahora, si entramos en esta nueva dimensión, acá yo creo que entramos en algo muy importante, que Dios está haciendo historia con nosotros dos. Y es una historia sagrada de los dos. Y esa, fíjense que va a ser la manera de transmitir la fe a nuestros hijos. O sea, yo los voy a, o nosotros mejor, nos vamos a introducir a ellos en esta novela, también como protagonistas, en nuestra familia. Y le vamos a hacer partícipes a los hijos de esta historia donde se reveló para nosotros el Dios vivo, el Dios presente, el Señor. Entre paréntesis, ¿no es cierto? Esta historia yo la trabajo con la Virgen María, con el Señor, con el Espíritu Santo, con Dios Padre. Es mi interlocutor directo, puede ser cualquiera de ellos, pero siempre se trata del plan que el Padre Dios tiene con nosotros. Que tiene con nosotros como esposos. Ustedes, cuando entraron al movimiento, normalmente hicieron alianza juntos. Ya en esa alianza vieron cómo Dios había intervenido en su vida, sellado una alianza de amor
tal vez con los dos por separado, pero ahora con los dos juntos. Después, normalmente bendijeron el santuario hogar, y cuando se prepararon el santuario hogar, trabajaron su historia de vida, porque pedían a Dios que se estableciera la mater espiritualmente en su hogar, pero no en un hogar X, sino en un hogar que tenía un ideal, que tenía una misión, que se transformaran en aquello que Dios estaba haciendo con ustedes y quería hacer con ustedes, para que dieran fruto juntos. Eso cambia la realidad de la vida espiritual, ¿no es cierto? No es una vida espiritual de un célibe, no es un encuentro de un célibe, de un alma virginal con el Dios de su vida. Es un camino nuevo. Y por eso yo les digo, bueno, escriba cada uno, por supuesto, la novela de su vida, y la parte desde que se empezaron a conocer, empieza a ser ya la historia de nuestra vida, la novela de nuestra vida. Las etapas más importantes de nuestro encuentro, los momentos de gracia, los momentos de quiebre, qué sé yo. Y después, si lo hemos elaborado, ¿no es cierto? Eso lo formulamos en un ideal de matrimonio. Es nuestra misión como matrimonio, como familia, esta. Y la tenemos presente. ¿Cómo? Sabemos el sistema, ¿no es cierto? Tenemos un escudo de familia, tenemos una oración, tenemos un lema, tenemos símbolos, costumbres. Y entonces nuestros hijos se introducen en ese mundo, entran en esa novela de amor y pasan a ser también educados por Dios en este contexto, hasta que ellos siguen también su propio camino, siguen haciendo historia. Pero con esta experiencia del Dios vivo, de nuestro Dios, entonces vamos a poder decir, Shrenta te educa, digamos, verdaderamente en la fe. Nosotros vivimos la historia sagrada en el Nuevo Testamento. Vivimos nuestra historia personal, pero como matrimonio y como familia. Y descubrimos a nuestro Dios. Primero a mi Dios, al Dios de mi vida, a nuestro Dios. Y a nuestro Dios también como familia. ¿Se fijan que es algo tremendamente lindo y grande? Bueno, después en la segunda parte vamos a ir a abordar otras cosas más en este mismo contexto.